La mujer pensó que él solo era el jardinero, pero aquel millonario al borde de la muerte transformaría su existencia para siempre. Pero hola a todos. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos relatos. Es rápido, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias llenas de emoción. Su apoyo lo es todo para nosotros. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenme saber su ciudad o país en los comentarios. Mil gracias. Ahora volvamos con nuestra protagonista. La niebla matutina flotaba sobre las colinas como un recuerdo lejano. Al final de una enorme propiedad cerca de Soma, una camioneta blanca pequeña se detuvo con un traqueteo. Lucía salió, sus zapatillas gastadas pisando la grava del camino. Se ajustó la correa de su bolso de limpieza y alzó la vista hacia la mansión que se erguía imponente, un coloso de piedra envuelto en silencio, con ventanas que parecían haber presenciado demasiadas cosas. El pedido de trabajo decía, residencia del señor Howard. Solo limpieza de fin de semana, pero la dirección le parecía extraña. Miró su teléfono sin señal. Encogiéndose de hombros, abrió la reja de hierro y entró. El aire traía aroma a hierba húmeda y jazmín. Desde algún lugar del jardín llegaba el zumbido constante de un cortacésped. Un hombre podaba rosales junto a la fuente. Llevaba una camisa gris descolorida con las mangas remangadas y un sombrero de paja ancho que le cubría el rostro. Sus manos eran calosas pero firmes. Lucía supuso que era el jardinero Bear. Buenos días. Saludó, dejando el bolso en el suelo. Vengo a limpiar. ¿Sabes si el dueño está en casa? El hombre se detuvo, se secó la frente y la miró con ojos cansados pero cálidos, casi divertidos. No exactamente, respondió con voz suave. Anda por aquí cerca. Pero Lucía sonrió con cortesía, sin captar la ironía. Bien, entonces entró a empezar. Bear empujó la puerta principal. Las bisagras chirriaron levemente, resonando en el vestíbulo amplio y polvoriento. Todos los muebles estaban tapados con sábanas blancas. Una radio vieja y rayada descansaba sobre la repisa, emitiendo solo ruido blanco. Pasó un dedo por el polvo y murmuró: parece que nadie ha vivido aquí en mucho tiempo. Detrás de ella, el hombre entró quitándose el sombrero. La luz de la ventana iluminó las hebras platadas en su cabello. Hago lo que puedo por mantenerla viva, dijo casi para sí mismo Bear. ¿Es usted el cuidador?, preguntó Lucía mientras sacaba sus utensilios. Algo por el estilo, respondió con calma, aunque su voz tembló ligeramente por el agotamiento que ella no percibió. Lucía volvió a su tarea, tarareando bajito una melodía que su madre cantaba cuando era niña. El hombre se detuvo a escuchar, y su mirada se suavizó. Bear, esa canción, dijo en voz baja. Hace años que no la oía. Lucía rió suavemente. Bear, es mi canción de consuelo. Me ayuda a olvidar el alquiler, las cuentas y la lavadora rota, pero le esbozó una sonrisa tenue. Cantas como alguien que ha perdido algo valioso. Bear, tal vez, respondió ella, mojando el trapo en el balde. O tal vez aún lo estoy buscando. Ver afuera, el viento agitó los árboles, esparciendo pétalos de las rosas recién podadas. Mientras Lucía limpiaba el polvo del viejo piano en la esquina, no vio cómo el hombre se quedaba atrás, con una mano en el pecho, conteniendo un gesto de dolor que cruzó su rostro. La observó en silencio y se dijo a sí mismo: quizá hoy le diga quién soy de verdad, pero no lo hizo. Aún no. Al día siguiente, Lucía llegó al amanecer, con el sol despuntando sobre los viñedos. El aire olía a rocío y lavanda. Llevaba su bolso de limpieza en una mano y un vasito de café en la otra. Al llegar a la entrada, vio al mismo hombre sentado en un banco junto a la fuente, contemplando las rosas del día anterior. Buenos días, dijo alegre. Empieza muy temprano. Pero él giró hacia ella con una sonrisa lenta. Bear, podría decir lo mismo de ti. Quiero terminar antes de que apriete el calor, explicó, ofreciéndole el café extra. Traje uno para vos. No es de lujo, pero está caliente. Pero él dudó un instante antes de aceptarlo. Sus dedos rozaron los de ella apenas. No tenías que molestarte. Bear. Lo sé, dijo ella. Pero pareces de los que se olvidan de cuidarse.
Él soltó una risa callada, casi sorprendido. Bear, no te equivocas. Mientras ella limpiaba el piano y las ventanas, él la observaba moverse con vitalidad en medio de tanta quietud. Volvió a tararear la misma melodía. Esta vez él preguntó: Bear, ¿cómo se llama esa canción? Bear, Llévame a la luna. Mi mamá la ponía todos los domingos. Tu madre debe haber sido muy sabia, comentó él, asintiendo despacio. Bear, lo era, respondió Lucia, con la voz más baja. Falleció hace 2 años. Problemas del corazón. Tuve que dejar la universidad para cuidarla. Ahora limpio casas para pagar las deudas médicas. Pero él bajó la mirada a sus manos, callado un buen rato. Lo siento mucho, dijo al fin. Lucia se encogió de hombros, forzando una sonrisa. Bear, está bien, solo trato de mantener todo en pie. Mi mamá siempre decía: trabaja duro y sé amable. Hago lo mejor que puedo con las 2 cosas. Él la miró, notando la fortaleza tranquila en sus palabras. Bear, tienes un corazón noble, señorita Hale. Bear, ella parpadeó, sorprendida. ¿Te dije mi nombre? Pero él sonrió débilmente. Bear, está en tu credencial de la empresa. Bear. Ah, claro, rió algo incómoda. Y yo todavía no sé el tuyo. Pero él hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde la luz se derramaba en el suelo. Puedes llamarme Carlos. Bear. Encantada, Carlos, dijo ella, extendiendo una mano enguantada. Tienes una casa hermosa. Seguro que antes estaba llena de vida. Bear. Lo estaba, murmuró él, antes de que todos se fueran. Lucia miró alrededor, viendo fotos enmarcadas bajo el polvo. Gente elegante sonriendo en otra época. Bear, los extrañas, cada día, respondió, con la voz quebrada un instante antes de estabilizarse. Construí esta casa pensando que hoy la llenaría de gente, pero terminé solo con el eco de mis propios pensamientos. Lucia dejó de limpiar y se volvió hacia él. Bear, quizá todavía no sea tarde para volver a llenarla. Sus miradas se cruzaron y, por un segundo, el aire pareció cargarse, como si la casa misma estuviera atenta. Al mediodía, Lucia se preparó para irse. Bear, vuelvo mañana, dijo. Si necesitas algo antes, llama a la empresa. Él asintió sin decir nada. Cuando ella salió por las puertas de roble, sus ojos la siguieron hasta que desapareció más allá de la reja del jardín. Apenas se fue, sus rodillas flaquearon. Se aferró al respaldo del banco, respirando con dificultad. El vasito de café se le escapó, derramando el líquido frío sobre el camino de piedra. Se llevó una mano temblorosa al pecho y susurró: Bear, aún no, hoy no. Dentro de la casa, la radio rota sobre la repisa cobró vida por primera vez en años. Una voz entrecortada por estática tarareó suavemente en el aire. Llévame a la luna. Carlos cerró los ojos, dejándose caer en el banco, mientras la melodía llenaba el jardín vacío. Por primera vez en meses, sintió algo diferente, no dolor ni miedo, sino una paz callada. Esa noche, en su pequeño departamento, Lucia repasaba el día en su mente. Pensaba en los ojos del anciano, en la bondad que escondía su sonrisa agotada. Había algo en el que no podía explicar, como si cargara una historia demasiado pesada para una sola persona. Miró la nota que había dejado en la cocina antes de irse. Toma mucha agua y descansa. Las rosas pueden esperar. Sonrió sin saber que el hombre al que consideraba solo un jardinero era uno de los hombres más ricos del país, alguien que había construido un imperio, perdido lo que más amaba y ahora contaba sus días al ritmo de cada amanecer. Afuera, la lluvia empezó a caer suavemente contra su ventana. En algún lugar entre las colinas, dentro de aquella mansión solitaria, un millonario moribundo repetía en voz baja las palabras de la canción que ella había tarareado esa mañana, dejando que lo acompañara en la noche. Continuación del guión reescrito en español, manteniendo el mismo ritmo, tono emotivo y duración aproximada para voz en off. El relato prosigue con la misma estructura narrativa: desarrollo de la relación, revelación de la identidad, despedida emotiva, legado y transformación del lugar en un espacio de música y bondad, culminando en el mensaje de que la amabilidad perdura. Al día siguiente llegó envuelto en el aroma de tierra mojada por la lluvia.
Lucía estacionó su camioneta en la reja y caminó por el sendero, dejando huellas leves en la piedra húmeda. El cielo estaba gris y bajo, haciendo que todo pareciera más suave y silencioso. Llevaba una canasta con sopa y pan fresco de la panadería de su amiga. Al llegar al jardín, Carlos estaba bajo el viejo roble, con la radio al lado. La melodía de Llévame a la luna sonaba débil entre el ruido blanco. Él levantó la vista al verla acercarse, con una sonrisa frágil pero sincera. «¿Arreglaste la radio?», dijo. Ella, sorprendida ver, «No del todo», respondió. Se arregló sola. Tal vez solo necesitaba que alguien la escuchara de nuevo. Ella dejó la canasta en el banco. «Ver, te traje algo. No es comida fina, pero está calentito». Pero él abrió la tapa e inhaló el vapor. «Huele mejor que nada de lo que he probado en meses». Ver se sentaron mientras la llovizna se convertía en niebla ligera. Lucía partió un pedazo de pan y se lo dio a Ver. Entonces Carlos dijo con cuidado: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Él miró la mansión, sus ventanas reflejando el cielo opaco. «Ver, mucho tiempo», respondió. «Suficiente para entender que el tiempo no espera a nadie». Ver, «Haces que suene como si estuvieras atrapado», bromeó ella suavemente. «Quizá lo esté», dijo él. «O quizá solo quiero terminar algo antes de que sea tarde». Pero Lucía la dio la cabeza. «Ver, ¿algo como qué?» Él sonrió débilmente. «Ver, una promesa que hice hace mucho». Pero antes de que pudiera preguntar más, una tos fuerte lo sacudió. Se giró cubriéndose la boca con un pañuelo. Al bajarlo, había una pequeña mancha roja, pero Lucía se quedó helada, preocupada. «Carlos, tienes que ver a un médico», dijo rápido. Pero él lo quitó de importancia. «Ver, no es nada. Nada no te hace sangrar», replicó ella firme. «No deberías estar afuera con este clima». Él la miró largo rato y luego dijo en voz baja: «Ver, hablas como alguien que se preocupa con facilidad». «Ver, tal vez», admitió ella, «pero preocuparse no cuesta nada». Pero él sonrió, aunque sus ojos levaban una tristeza que ella no podía nombrar. Más tarde, mientras limpiaba el estudio, Lucía vio un cuaderno de cuero sobre el escritorio. Las páginas tenían letra cuidadosa, reflexiones, citas, cartas nunca enviadas. Se detuvo en una que decía: «¿De qué sirve la riqueza si nadie recuerda tu bondad?». Pasó el dedo por las palabras, sintiendo un nudo dentro, pero al levantar la vista, Carlos estaba en la puerta, observándola. «Perdón», dijo ella, cerrando el cuaderno rápido. «No quise curiosear». «Ver, está bien», respondió él. «Ese cuaderno es para quien todavía cree en lo bueno». «Ver, entonces deberías publicarlo», dijo medio en broma. «El mundo necesita más de eso», pero él sonrió tenuemente. «Ver, quizá con que una sola persona lo lea sea suficiente». Esa tarde la lluvia cesó, dejando el aire fresco y limpio. Lucía lo ayudó a entrar y encendió la lámpara junto a su sillón. La luz dorada suavizó sus rasgos. «Ver, ¿alguna vez te arrepentiste de algo, Carlos?», preguntó de pronto. Él la miró, sorprendido por la pregunta. «Ver, todo hombre tiene arrepentimientos», dijo. «Pero los míos no son por dinero ni poder, son por los silencios. Callé cuando debía hablar, y solté cuando debía aferrarme». Pero Lucía asintió, con el pecho apretado. Conozco esa sensación. Pero él tomó el cuaderno y se lo dio. «Ver, entonces prométeme algo», dijo. «Cuando ya no esté, quédate con esto. Léelo cuando la vida pese demasiado. Quizá te recuerde que hiciste la diferencia». «No hables así», dijo ella, con la voz temblando. «No te vas a ningún lado». Pero él sonrió con ternura. «Todos vamos a algún lado, Lucía. Lo importante es dejarla cosas correctas atrás». Pero ella lo miró, queriendo discutir, pero la sinceridad en sus ojos la detuvo. Se sentó a su lado en silencio, escuchando el leve zumbido de la radio. La canción volvió a sonar, suave y lejana. Cuando se fue esa noche, se volvió para verlo a través de la ventana, aún sentado, con el cuaderno en el regazo. La luz de la lámpara lo rodeaba como un halo que se apagaba. Manejando a casa, Lucía no podía quitarse la idea de que algo en esa casa se estaba deshaciendo lentamente. Recordaba sus palabras, la tos, la sangre en el pañuelo.
Algo le decía que el tiempo se le acababa. Al otro lado de la ciudad, Carlos estaba solo en la habitación tenue. Abrió el cuaderno y escribió una última línea: si vuelve a cantar, la casa revivirá. Lo cerró, lo dejó junto a la radio y miró hacia la puerta por donde ella había estado. Por primera vez en años, murmuró una oración, no por él, sino por la chica que le había recordado que la bondad aún existía. La lluvia regresó, suave y constante, llevando sus palabras a la noche tranquila. Una semana después, el sol volvió cálido y dorado, convirtiendo la propiedad en un cuadro de luz y vida serena. Lucía llegó con un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. La mansión parecía más acogedora esa mañana. Encontró a Carlos en la sala, con la radio sonando bajito a su lado. «Buenos días, Carlos», dijo poniendo las flores en un florero pequeño. «¿Cómo te sentís hoy?» Él levantó la vista, con voz delgada pero amable. «¿Por qué trajiste la primavera a la casa?» Lucía sonrió y se sentó frente a él. «Hoy estás poético». «Tuve tiempo para pensar», dijo. «Pensar vuelve a uno poético o tonto, a veces las dos cosas». Ella rió bajito y empezó a ordenar la habitación. El silencio entre ellos ya era cómodo. Ya no se sentía como empleada, sino como alguien que visita a un amigo querido. Mientras limpiaba el piano, Carlos preguntó: «¿Todavía cantas, Lucía?» «No mucho», respondió. «Ya no hay tiempo». «Siempre hay tiempo para lo que mantiene vivo el alma», dijo él. «Me contaste que sonabas con abrir un pequeño café con música en vivo. Contame más». Sus ojos se iluminaron. Sería un lugar sencillo. Mesas de madera, luces cálidas, quizás un escenario para quienes no pueden pagar grandes shows. Un sitio donde todos se sientan bienvenidos. La sintió despacio. «Suena como un lugar al que me habría gustado ir. ¿Vendrías?», preguntó ella sonriendo. «Cuando lo abra, te reservo una mesa junto a la ventana». Carlos la miró largo rato y dijo suavemente: «Prométeme que no vas a dejar de creer en ese sueño, aunque la vida se ponga dura». «Te lo prometo», respondió ella. Pero más tarde, mientras preparaba el almuerzo, golpearon la puerta. Al abrir, 2 hombres bien vestidos esperaban con maletines. «Venimos a ver al señor Weston», dijo uno con firmeza. Lucía frunció el seno. «Creo que se equivocan. Aquí no hay ningún señor Weston». Carlos apareció detrás, apoyándose en el marco para sostenerse. «Está bien, Lucía», dijo en voz baja. «Déjalos pasar». Los hombres inclinaron la cabeza ligeramente. «Señor, el hospital ha estado llamando. Faltó a su última cita. Están preocupados por su estado». Lucía se volvió hacia él, atónita. «¿Hospital? ¿De qué hablan?» Carlos suspiró despacio, con voz calmada pero cargada. «Supongo que la verdad no puede esconderse para siempre». La miró con mezcla de culpa y cariño. «Mi nombre completo es Carlos Weston. Soy el dueño de esta propiedad, o al menos lo fui». Por un instante, Lucía no pudo hablar. El aire se congeló entre ellos. «¿Sos el millonario? El de las noticias». Él asintió apenas. «Sí, y fingiste ser jardinero solo para sentirte normal otra vez». Pero ella retrocedió, negando con la cabeza. «¿Por qué me mentiste, Porque todos a mi alrededor solo vean el dinero o el poder», explicó. «Pero vos me viste como persona. Me hablaste como si yo importara, no mi nombre». A Lucía se le apretó el pecho. «Podrías habérmelo dicho». «Quiz», dijo él, con la voz quebrándose. Pero cuanto más esperaba, más difícil se volvía. «No quería perder la única conexión real que me quedaba». Lucía miró al suelo, con lágrimas asomando. «Me hiciste creer que eras otra persona. Confía en vos, Lo sé», susurró él, «y lo siento». Ella se dio vuelta, secándose la cara con el dorso de la mano. «Necesito aire». Sin decir más, salió por la reja del jardín, con el corazón latiendo fuerte. Detrás, Carlos se quedó inmóvil, mientras la verdad resonaba en el pasillo vacío. Cuando el sonido de sus pasos se perdió, murmuró: «Quería que me conociera antes de irme. Ahora solo recordara la mentira». La radio parpadeó y la canción volvió entre estática,
su melodía frágil llenando el silencio que dejó. Lucía no regresó al día siguiente ni al otro. Por primera vez en meses, la casa quedó en completo silencio. El aire se sentía más pesado sin su tarallo, sin el leve olor a jabón y pan que siempre traía. Carlos pasó la mañana junto a la ventana, mirando el jardín que ella había cuidado. Las flores silvestres que trajo empezaban a marchitarse. Cada tanto giraba el dial de la radio, esperando que la canción la encontrara de nuevo, pero solo respondía el silencio. Una tarde llegó su abogado, el señor Ayes, con documentos y preocupación ver, «Señor, su estado empeora. Los médicos dicen que debería estar en el hospital ver Carlos sonrió débil. Los hospitales son para quienes quieren vivir más tiempo. Yo solo quiero vivir mejor, pero el señor Ayes dudo. También debe terminar su testamento. Si algo pasa, ver Carlos levantó una mano, ver, ya casi está listo. Solo me falta una decisión». «¿Sobre qué, señor?» Pero él miró hacia el piano vacío. «Ver, sobre quién merece lo que ya no puedo usar». Esa noche, con la tormenta llegando, Carlos tosió tan fuerte que sintió que se rompían las costillas. Todo se nubló. Alcanzó el cuaderno y escribió una línea antes de que la mano le fallara. «Perdóname, Lucía». Horas después despertó con el sonido de una puerta de auto cerrándose afuera. Por la ventana vio una figura corriendo bajo la lluvia, pequeña y decidida, con un paraguas que el viento volteaba, pero la puerta se abrió de golpe. Lucía estaba allí, empapada pero resuelta. «Supe que estabas enfermo», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué no llamaste?» Pero el parpadeo, esforzándose por incorporarse. «No pensé que vendrías ver, claro que vine», respondió ella, dejando el paraguas. «Mentiste, sí. Pero eso no significa que quiera que mueras solo». Pero él la miró, con emoción inundando sus ojos cansados. No quería morir como millonario. Quería morir como alguien que le importó a otra persona. «¿Le importas a alguien?», dijo ella suavemente. «Pero debiste confiarme la verdad», pero él asintió débil. «Ver, tienes razón. Tuve miedo». Ella se arrodilló a su lado y tomó su mano. «Ver, ya no tienes que tener miedo. Hay gente que se preocupa por vos, aunque sí solo yo». La tormenta rugía afuera, con truenos sacudiendo las ventanas. La respiración de Carlos se volvió superficial. «Ver, Lucía», susurró. «Hay una carta en el escritorio. Cuando me vaya, abríla. Te dirá qué hacer después». «Ver, no hables así», dijo ella con lágrimas. «Vas a estar bien, Ver», pero solo sonrió débilmente. «Ver, trajiste música de vuelta a esta casa. Eso es más de lo que merecía». Un relámpago iluminó su rostro sereno, en paz. Cerró los ojos mientras la radio empezaba a sonar de nuevo, esta vez nítida, como si alguien la hubiera sintonizado perfecto. Lucía apretó su mano. «Ver, quédate conmigo», susurró. «Por favor». Ver, él abrió los ojos una última vez, con voz apenas audible. «Seguí cantando, Lucía». Ver, luego su mano quedó quieta. La radio continuó tocando. La canción resonando en la habitación, suave, constante y desgarradoramente clara. Cuando la luz del amanecer entró por el piso, Lucía seguía a su lado, en silencio, con los dedos sobre el cuaderno que él había dejado abierto. En la última página había una frase escrita con tinta temblorosa: «Para Lucía Hale, la única melodía que me hizo creer de nuevo». Ella apretó la página contra su pecho y susurró entre lágrimas: «Ver, adiós, Carlos. Cumplí mi promesa». Afuera, la lluvia había parado. El mundo estaba en calma otra vez, pero la casa ya no se sentía vacía. Parecía que cada pared aún guardaba su voz, cada eco susurraba su nombre. 3 días después, la mansión estaba más silenciosa que nunca. La noticia se extendió rápido por la región. Carlos Weston, el millonario reservado que había desaparecido del ojo público, había fallecido en paz en su hogar. Periodistas se reunieron en las rejas, con cámaras destellando entre los barrotes, pero Lucía se quedó adentro. Mantuvo las cortinas cerradas y la radio baja, dejando que su canción favorita llenara las habitaciones vacías. Cada nota era como un latido que se negaba a detenerse. Pero la mañana después del funeral, un auto negro entró al camino. El señor Ayes bajó con un sobre sellado que tenía el nombre de Lucía escrito en la letra cuidadosa de Carlos. «Señorita Hale,
dijo con suavidad. El señor Weston dejó instrucciones específicas para usted. Sus manos temblaron al tomar el sobre. Adentro había una carta y una llave pequeña de bronce. La carta decía: Lucía, si estás leyendo esto, significa que por fin estoy libre del ruido de este mundo. No me llores demasiado. En cambio, abrí el ala oeste de la casa. Allí encontrarás algo que ahora es tuyo. Gracias por recordarme que la bondad todavía existe. Carlos. Pero Lucía levantó la vista, confundida a ver el ala oeste. Siempre estuvo cerrada desde que llegué. Pero el señor Hayes asintió ver. Pidió que solo usted la abriera. También hay un mensaje grabado en su testamento final. Ver caminaron por el largo pasillo, el piso crujiendo bajo sus pies. Lucía se detuvo frente a la puerta de roble pesada. La llave encajó perfecto. Al girar la cerradura, un clic suave resonó en el silencio. Ver empujó la puerta. Dentro había una habitación luminosa llena de sol y música. Docenas de cuadros apoyados contra las paredes, jardines, cielos, y uno que la dejó sin aliento. Era un retrato suyo sentada al piano, mirando hacia la ventana, con la luz cayendo sobre su cabello. Sobre la mesa había otro cuaderno etiquetado El jardín de Lucía. Adentro encontró un documento firmado, la escritura de toda la propiedad, y un cheque a su nombre por una suma suficiente para abrir el café que alguna vez describió. Ver las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Se acordó? Susurró. Ver el señor Hayes puso una grabadora pequeña sobre la mesa. Ver. Hay un último mensaje. Ver la cinta crepitó. Luego la voz de Carlos llenó la habitación, suave y cálida. Ver. Si estás escuchando, Lucía, supongo que ya me fui. Pero no pienses. Es en esto como adiós. Este lugar es tuyo ahora. Hace con él lo que yo no pude. Llénalo de risas, música y luz. Prométeme una cosa, volvé a cantar. Pero el mensaje terminó con una tos leve y luego silencio. Lucía se quedó allí, apretando la grabadora contra su pecho. El sol rompió las nubes, iluminando la habitación. Por primera vez desde su muerte, sonrió entre lágrimas. Afuera, el viento recorrió el jardín, trayendo el perfume de rosas en flor. Miró la casa vasta y vacía y susurró: Está bien, Carlos. Voy a seguir cantando. Luego se acercó al piano, quitó el polvo y empezó a tocar. La melodía subió. Temblorosa pero viva, llenando cada rincón de la mansión hasta que pareció que Lan estaba allí, escuchando, sonriendo en paz. Pero pasaron semanas y la mansión cambió poco a poco. Las sábanas blancas que cubrían los muebles se guardaron. El sol entraba por ventanas abiertas y el aire se llenó de aroma a café y pintura. Lucía trabajó sin descanso, siguiendo las palabras que Carlos dejó en su carta, llenado de risas, música y luz. Contrató carpinteros locales para restaurar el ala oeste, convirtiendo el gran salón en un espacio para café. Lo llamó el Jardín de Lucía, tal como él había escrito en su cuaderno. La vieja radio quedó en el mostrador, siempre sintonizada en la estación que tocaba su canción favorita. Una mañana, mientras acomodaba mesas, encontró al señor Hayes en la puerta con un montón de papeles. Ver, todo está listo, dijo. La propiedad es oficialmente suya. La fundación que empezó el señor Weston financiará programas comunitarios aquí. Es justo lo que él quería. Pero Lucía sonrió suavemente. Siempre vio lo bueno en las cosas. Incluso muriendo, vio el futuro, pero el señor Hayes asintió. Ver. ¿Creía en usted, señorita Hale? Una vez me dijo que usted le recordó lo que era estar vivo. Ella miró por la ventana hacia el jardín donde las rosas volvían a florecer. Pero entonces no voy a desperdiciar lo que me dio. Esa tarde, cuando el sol bajó tras las colinas, Lucía encendió velas junto al piano. Algunos vecinos pasaron curiosos por el nuevo lugar. Los recibió con calidez, sirvió café y preguntó: ¿quieren escuchar algo? Asintieron y ella se sentó al piano. Sus dedos dudaron un segundo sobre las teclas. La última vez que había tocado, Carlos aún vivía. Ver respiró hondo y empezó a tocar Llévame a la luna. Su voz salió suave al principio, insegura, pero se fortaleció con cada verso. La habitación se quedó en silencio. La melodía llenó el aire como un corazón que volvía a latir, pero algunos cerraron los ojos,
Otros sonrieron. Cuando terminó, la radio en el mostrador crepitó levemente y por un instante pareció oírse la voz de Carlos en la estática, susurrando, hermoso. Ver las lágrimas asomaron en sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de las que llegan cuando algo roto por fin se siente completo otra vez. Después de que los invitados se fueron, Lucía salió afuera. La noche era fresca y tranquila. El jardín brillaba bajo la luna y las rosas se mecían suavemente con la brisa. Per se sentó en el banco viejo donde Carlos solía descansar y susurró: Ber, tenías razón. La casa vive de nuevo. El viento pasó entre los árboles como respondiendo. Ella sonrió, mirando las estrellas. Ber, gracias, Carlos, por todo. En ese momento entendió que la bondad nunca muere de verdad. Solo cambia de forma, pasando de un corazón a otro. Y mientras ella siguiera cantando, su melodía y su recuerdo perdurarían. Adentro del café, la radio sonaba bajito, su luz brillando constante y cálida. La voz del locutor nocturno anunció: Bre, y ahora, un clásico, Llévame a la luna, dedicado a quienes nos recuerdan que el amor sobrevive a todo. Lucía cerró los ojos y escuchó, dejando que la música la llevara a un lugar que nunca había conocido. Meses después, el jardín de Lucía era más que un café. Era un punto de encuentro. Cada noche, gente de pueblos cercanos llegaba a tomar café, compartir historias y escuchar música en vivo. Lo que empezó como la promesa de una mujer se convirtió en un pequeño milagro de bondad. Lucía solía quedarse detrás del mostrador, viendo a desconocidos reír donde antes solo había silencio. La mansión olvidada ahora latía con calidez y luz. Pero mantuvo la vieja radio de Carlos en un estante junto a la caja, tocando suavemente todo el día, un recordatorio callado de cómo todo comenzó. Una tarde, mientras servía café, un hombre de unos 40 años se acercó. Vestía traje a medida y llevaba el aire de alguien acostumbrado al poder pero cansado de él. ¿Es usted la señorita Lucía Hale? Preguntó Ber. Sí, respondió ella, dejando la taza. ¿En qué puedo ayudarlo? Ber él sonrió débilmente. Me llamo Daniel Weston. Carlos era mi padre. Ber por un momento, Lucía no encontró palabras. Ber, lo siento tanto, dijo al fin. No sabía que tenía familia. Ber. Daniel asintió. Ber, no éramos cercanos. Pasé años persiguiendo lo que ella tenía, dinero, reconocimiento, cosas que al final no importan. Miró alrededor, notando la música suave, las flores en cada mesa. Ber, este lugar se siente como el. Ber. Lucía tragó saliva. Él me lo dejó, pero en realidad pertenece a todos. Yo solo mantengo las luces encendidas. Ber. Los ojos de Daniel se suavizaron. Hablaba de usted antes de irse. Decía que usted le mostró cómo se veía la bondad. Quería conocer a la persona que cambió sus últimos días. Ber. Lucía sonrió con el pecho apretado. Ber, él cambió los míos también. Daniel le dio un sobre. Ber, la fundación crece. Estamos creando becas para música y arte con su nombre. Nos gustaría poner el primero con el suyo. Ber. Las lágrimas le llenaron los ojos. Ber, es más de lo que merezco. No, dijo Daniel con suavidad. Es exactamente lo que mereces. Esa noche, después de que se fue, Lucía cerró el café y se sentó al piano. Abrió el sobre y vio los papeles de la beca junto a una foto pequeña, Carlos en el banco del jardín, sonriendo a la cámara. En el reverso, Daniel había escrito: Gracias por ser su paz. Ber. Lucía puso la foto junto a la radio. Al girar el dial, la canción favorita de Carlos sonó otra vez. La melodía flotó por el café mezclando con el perfume de rosas que florecían afuera. Pero empezó a tocar junto al piano, su voz firme y llena de vida. La letra hablaba de un amor que iba más allá del tiempo, de sueños que no terminaban con la despedida. Cuando la canción acabó, susurró en la quietud: Ber, cumplimos nuestra promesa, Carlos. El mundo ahora escucha. Afuera, el viento llevó sus palabras por el jardín, sobre las colinas, hacia el cielo nocturno. En algún lugar, le gustaba pensar que él la oyó y sonrió. Pasó un año completo desde que Carlos Weston dio su último aliento en aquella mansión silenciosa en la colina. Sin embargo, su presencia seguía en cada rincón del jardín de Lucía. El café se había convertido en un símbolo de esperanza para el pueblo. La gente venía no solo por la música y el café, sino por sentir algo auténtico.
algo que recordaba que la bondad aún podía cambiar una vida. Lucía estaba en el porche esa mañana con un ramo de rosas frescas del jardín. El sol salía sobre los viñedos como en su primer día allí, pintando el cielo de oro y durazno. Puso una rosa junto al banco viejo donde Carlos solía sentarse y susurró: «Feliz aniversario, Carlos». Adentro, el café bullía con risas suaves. Un grupo de niños del programa de becas de la Fundación Weston preparaba su primer recital. Manitas afinaban violines, probaban teclas de piano y hojeaban partituras gastadas. Lucía iba entre ellos, animándolos, con el corazón lleno, pero al mediodía, el salón se llenó de gente del pueblo. El señor Ayes estaba cerca de la ventana, sonriendo orgulloso. Daniel Weston estaba junto al escenario, viendo cómo Lucía daba la bienvenida. «Gracias por venir», dijo al micrófono, con voz tranquila pero cálida. «Hace un año, este lugar era solo una casa vacía. Hoy vive de nuevo gracias a la fe de un hombre en la compasión y gracias a todos ustedes que eligieron compartirla». Esto es para él, pero aplausos llenaron la sala. Los niños empezaron a tocar, su música suave al principio, luego más brillante, derramándose en cada esquina como luz solar. Lucía cerró los ojos, sintiendo la melodía recorrerla. No era perfecta, pero era hermosa, viva, humana, imperfecta, justo lo que Carlos habría querido. Cuando la última nota se apagó, Lucía se acercó al piano. Puso las manos en las teclas y empezó a tocar «Llévame a la luna». Su voz se elevó por el café, firme y completa. La misma canción que una vez unió dos almas solitarias en una casa olvidada. La gente escuchó en silencio, algunos con lágrimas, otros sonriendo entre ellas. Al terminar la última línea, una brisa suave entró por las puertas abiertas, moviendo las flores en las mesas. La vieja radio en el mostrador parpadeó, su luz brillando un poco más fuerte como respondiendo. Después del show, Daniel se acercó con un sobre. «Hay una cosa más», dijo. «La empresa de mi padre aprobó un nuevo proyecto, un centro comunitario de arte aquí en la propiedad. Se llamará Centro Weston para la Bondad. Nos gustaría que lo dirijas». Lucía lo miró abrumada. «¿Yo? No sé si estoy preparada». Daniel sonrió. «Usted es la razón por la que existe. Eso es suficiente preparación». Las lágrimas brillaron en sus ojos. Realmente creía en la gente más que en sí mismo. «Aprendió eso de usted», dijo Daniel en voz baja. «Pero esa noche, cuando todos se fueron, Lucía se quedó». El café estaba silencioso otra vez, iluminado solo por el brillo suave de las lámparas. Caminó por el jardín, con el sonido de grillos y el leve zumbido de la radio saliendo desde adentro. Se sentó en el mismo banco donde Carlos le había hablado de sus arrepentimientos, y miró las estrellas. «Mira, Carlos», susurró. «Nunca fuiste olvidado. Todavía estás cambiando vidas». Pero una lágrima rodó por su mejilla, pero sonrió. En algún lugar profundo, casi podía oír su voz respondiendo en el aire nocturno. «Seguí cantando, Lucía». Se levantó, respiró hondo y volvió al café. Antes de cerrar la puerta, subió el volumen de la radio. La voz del locutor se oyó clara. «Y para cerrar nuestro programa, dedicamos esta canción a quienes transformaron el dolor en amor y el recuerdo en luz». Los primeros acordes de «Llévame a la luna» llenaron el aire otra vez. Lucía se apoyó en el marco de la puerta, ojos cerrados, escuchando. Si hubiera habido una cámara en el mundo, habría captado su silueta recortada contra la luz cálida, el jardín vivo de colores y la casa que una vez estuvo vacía ahora rebosante de música. Cuando la última nota se desvaneció, Lucía susurró: «Gracias por el mejor error que me pasó en la vida», pero en el silencio que siguió, el mundo pareció detenerse, quieto, pacífico y completo. Porque el amor, cuando se da con libertad, nunca termina de verdad. Solo cambia de forma y sigue cantando a través de cada corazón que toca.